la gente de repente dice, ya, pero ¿cuáles son las fuentes? Ya que sabemos que de la Biblia tenemos muy pocas fuentes, incluso nada de fuentes para darle una credibilidad histórica a algún personaje de la Biblia. No así con los personajes hurritas, hititas, ugaritanos, egipcios, donde sí tenemos fuentes. En ese periodo que usted menciona, el bronce tardío, es un periodo donde tenemos una escritura real, el acadio. Entonces, hay correspondencia entre los hititas, los ugaritanos, los hurritas, Egipto, que se comunican en estas cartas en acadio. Un cordial saludo, queridos amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y estoy nuevamente con el licenciado Carlos Eduardo Aramayo, en esta ocasión para hablar de Mitanni, el reino de Mitanni, la cultura de Mitanni, civilización de Mitanni. Ahí el profesor nos contará. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido Muy nuevamente. buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla. Sí, aquí preparado para la quinta entrega de la serie de los indoeuropeos. Sí. Mitanni, qué Sí, interesante. A través de Ugarit podemos escuchar sobre Mitanni. Siempre se asocia en el periodo del bronce tardío, pero yo no sé a qué periodo de Mitanni usted nos va a enseñar, a cuál se sí, va a precisamente, referir. sí, precisamente es el bronce tardío, eh, Buenísimo, de entre 1600, 1500 para adelante antes de la era común. Sí, excelente. Usted me dice, muy bien. profesor, Sí, ¿cuándo subo las diapositivas? muy bien, comenzaríamos con la primera. Como en las anteriores entregas expliqué, de Asia Central partieron los indoarios tanto para Asia del Sur, que sería la India y Pakistán, como para el lado occidental, o sea, por debajo del mar Caspio se fueron hacia el sur de Siria, no, hacia el sur de Anatolia y el norte de Siria. Claro, eso es una hipótesis que se puede confirmar a través em, de los textos que se encontraron en esa zona. Aunque el mapa muestra el aspecto genético, ¿no? Que el haplogrupo R1Z94 se habría desarrollado hacia el occidente hasta llegar a Mitanni. Bueno, el reino de Mitanni era conocido inicialmente como Jabigalbat en los textos de la antigua Babilonia. Em, pero, digamos, la paradoja es que la gran mayoría de sus habitantes hablaban jurrita, o sea, un idioma no indoeuropeo. Sin embargo, sus reyes tenían nombres que se consideran indoarios o muy similares a los indoarios, o una variante, digamos. Y como se ve en el mapa, bueno, el territorio era sobre todo en el norte de Siria y el sudeste de Turquía. Em, la primera mención que se ha encontrado con el nombre de Jabigalbat es en dos textos del rey Ami Saduqa, eh, del periodo tardío babilonio. Mejor dicho, del periodo tardío babilonio antiguo. Este rey habría gobernado, según la cronología media, entre 1638 y 1618 antes de la era común. Esta es la máxima extensión que Mitanni tuvo. O sea, el área, digamos, en púrpura del centro más oscura es el área base, digamos, de donde se difundieron hacia todo el resto de su territorio. Y era un poderoso imperio regional. Mm, el nombre Mitanni, en su primera acepción, se pudo escribir Maitani y podría también ser una raíz indoaria. Según un investigador francés que se llama Arnaud Fournet, esta, la palabra unir en sánscrito quiere decir mit, o se escribe mit, suena mit, como mit. Y eso querría decir
que el reino era considerado el Reino Unido, o sea, Mitanni quiere decir el Reino Unido. Los egipcios lo conocieron primeramente con otro nombre, con el nombre de Naharim, y posteriormente lo llamaron Mitanni. Em, sobre todo las cartas de Amarna, que están escritas en acadio y conservadas en Egipto, que estaban conservadas en Egipto, mencionan a los reyes de Mitanni sobre todo a través de tratados que hacían con ellos, convenios así, o cartas. En, en el mapa se ve al centro la localidad de Telfequerie. Ese lugar, Telfequerie, era la capital del reino de Mitanni. Se considera que se llamaba Huachucani. Claro, Telfequerie es el nombre actual. Una de las paradojas es que se excavó ahí en Telfequerie, pero no se encontraron archivos oficiales de Mitanni, o sea, tablillas, porque en esa zona se escribía sobre todo en acadio y había escritura. El reino de Mitanni ha debido tener escritura, pero mm, los datos de los reyes y sus contratos eh, se encuentran sobre todo al noroeste en archivos de los hititas o en archivos egipcios. O sea, a pesar de haber sido un semejante reino, no tiene archivos oficiales encontrados. Pasaríamos a la siguiente imagen. Bueno, este es el mapa de la actual Siria. La parte nororiental, que está de color verde, actualmente es la región de Hasira. Em, en esas zonas empezó el reino de Mitanni. Bueno, ahí está el río Kabur, que es un tributario eh, del Éufrates. Esa es la zona más característica donde empezó la cultura Mitanni o el reino de Mitanni. Ahora pasaríamos a la siguiente imagen para los nombres de los reyes. Bueno, esta imagen mm, es el sello real de uno de los reyes más importantes que se llamaba Parsatatar. Eh, el, eh, Esta es una imagen, digamos, esquemática. Debajo de este sello existía la inscripción que decía Dumu Parsatatar y además decía Lugal Maitani, o sea, mencionaba el nombre del rey y el reino del que provenía. Eh, Sobre todo, los sellos de los reyes se encontraron, digamos, impresos en documentos, como dije anteriormente, entre los hititas o en el reino de Egipto. Ahora, los nombres de los reyes fueron indoeuropeos, evidentemente, indoarios, evidentemente, ¿no? El primer rey con nombre indoario, anterior a Parshatatar, era Sutarna I. Luego vino Paratarna y después Parshatatar. Alrededor del 1480 antes de la era común, asumió el trono Shaushtatar. Uno de sus grandes logros bélicos fue conquistar y saquear la ciudad de Asur. O sea, ahí se ve el gran poderío que tenía Mitanni. Inclusive llegaron a saquear la ciudad capital de los asirios y se llevaron tesoros a Huachucani. O sea, hasta ese nivel de poderío tenía Mitanni. Luego, en el 1358, antes de la era común, igual según la cronología media, subió al trono Tusharata. Y este nombre es muy similar al de Dasharata.
O sea, Dasharata es un nombre en sánscrito, muy popular en historias mitológicas o religiosas del hinduismo posterior, ¿no? Inclusive desde la era védica. Y este rey tenía el mismo nombre que una figura de la India, ¿no? Y es muy representativo. Em, Pasaríamos a la siguiente imagen. Este es eh, un sello cilíndrico de los que usaban los gobernantes mitáneos. A la izquierda se ve el cilindro y a la derecha la impresión en arcilla que hicieron eh, gente investigadora de la actualidad. Esto se conserva en el Museo Metropolitano. Claro, son figuras mitológicas y que muestran la cultura de los mitáneos, ¿no? Eh, este sello fue inicialmente adquirido por un coleccionista que se llamaba William H. Moore, alrededor de 1930. La mayoría de los sellos de Mitanni no se encontraron en excavaciones arqueológicas, sino así en colección, o sea, llegaron a colecciones privadas porque las compraron digamos, de gente que saqueó los sitios y los puso en el mercado negro, cosas así. Eh, Ahora, para continuar con la explicación de las semejanzas con la lengua indoaria, pasaríamos a la siguiente imagen. Este es el tratado de Kikuli sobre caballos. Se refiere a cómo manejar los caballos, cómo entrenarlos, cómo colocarlos en carros, cosas así. Este personaje, Kikuli, era un habitante de Mitanni que se desplazó hacia el norte, hacia el reino de los hititas, y les explicó en este tratado cómo manejar caballos, o sea, les enseñó. Y es de la época del imperio neohitita, alrededor de 1400 antes de la era común. Lo más interesante, en base a este documento, se puede establecer que el idioma con el que tuvieron contacto los de Mitanni era indoario y era ligeramente anterior al indoario o sánscrito que se utilizó en la India. Porque en este tratado se mencionan varios números cardinales en relación al manejo de los caballos. Entre ellos está el 1, que se menciona Aika, el 2, no, el 3, Tera, el 5, Panza, el 7, Sata y el 9, Nawa. Claro, los filólogos dicen que es anterior esta forma de indoario porque en sánscrito védico el 1 se dice Eka y aquí está escrito en cuneiforme Aika. Entonces se considera que Aika es más primitivo, digamos, más arcaico. Es una forma más arcaica de indoario. Después, cuando menciona el número 9, dice que hay que hacer 9 giros y dice Nawa Wartana. Y Wartana se parece a la palabra indoaria Brita, o sea, bueno, hacen una relación con Brita, que es la palabra giro, que actualmente aún se usa en India en un idioma derivado del sánscrito que es el Telugu. Luego de este tratado, también existe un convenio, una relación que es un tratado de paz entre el rey Satiwasa de Mitanni y el rey Supiluliuma de los hititas. Y ahí es otra conexión, digamos, con el indoario y con la India. Las deidades indoarias
que se mencionan en ese otro tratado, son cuatro. Son Mitra, Varuna, Indra y los Nasatya o Asvines. En el tratado con los hititas que estoy mencionando, a Mitra se le menciona como Mitrasil, a Varuna como Arunasil, a Indra como Indara y a los Nasatya como Nasitayana. O sea, esa parte, el sufijo de estas palabras, está muy relacionado a los jurritas, al idioma jurrita. Por eso se considera que es como un indoario en medio de un pueblo totalmente jurrita, ¿no? Ahora, claro, se puede decir que es una especie de controversia también porque los diferentes estudiosos eh, le dan ligeras interpretaciones ligeramente diferentes. Algunos consideran que toda la clase gobernante de los mitanios eran completamente indoarios, o sea, eran reyes indoarios. Otros dicen que eran jurritas, pero que estuvieron en contacto con gente indoaria de la zona o algo así, o adoptaron en algún momento estos nombres como respeto a otra cultura, algo así. Esa es como digamos, una polémica, ¿no? E inclusive en esta polémica se puede incluir la hipótesis de que en India piensan que el movimiento de la cultura no fue desde Asia Central hacia, hacia Siria, sino desde la India, ¿no? Claro, pero los filólogos occidentales dirían que eso no puede ser debido a que, como dije anteriormente, los números son en un idioma más arcaico que el propio sánscrito védico, ¿no? O sea, esas son las controversias. Ahora, el último rey mitanio fue Shatuara II, que ascendió al trono en 1265 antes de la era común. Em, Pocos años después, en el mismo siglo XIII antes de la era común, el reino de Mitanni cayó bajo los reinos que les rodeaban, ¿no? Y los hititas se apropiaron de la parte del norte, los egipcios de la parte occidental y los asirios del oriente, ¿no? Aunque por un tiempo sobrevivió eh, como la provincia de Hanigalbat, o sea, todo el reino se redujo a su región más base, digamos, ¿no? Y como una provincia del reino o como un reino tributario, ¿no? De Asiria. O sea, les permitieron sobrevivir por un tiempo, hasta que se sublevaron contra Siria y el rey Salmanasher I, que fue rey entre 1270 y 1240, los aniquiló definitivamente y se anexó esa zona de forma definitiva, ¿no? Ahora, este tratado que está ahí es bastante interesante porque es un tratado entre el propio rey Tusharata y el rey Amenhotep III, en el que hacen un convenio para que la hija del rey Tusharata sea enviada a Egipto para que se case con el rey Amenhotep. Inclusive hubieron como varias cartas, incluso hasta 13, en el que discutían digamos, que los procedimientos para lograr este casamiento y la dote, discutían cuánto debería pagarse, cosas así. Eh, es, Esto demuestra el contacto cultural y familiar, digamos, que tenía Mitanni con Egipto en particular, sí. Bueno, hasta ahí sería
una explicación de lo que fue Mitanni, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Bueno, yo escuchaba palabras como lugal. Lugal es una palabra, un sustantivo que proviene de los sumerios. Este rey, el hombre grande, Claro, era claro. un sustantivo designado a los reyes. También cuando usted menciona al rey Shupiluluma, que era Sí, un sí, sí. rey hitita, en el periodo de este rey, al menos el Chupiluliuma I, estaba Amenhotep, Ajenatón, Amenhotep IV en el antiguo Egipto como rey. Entonces, la gente de repente dice, ya, pero ¿cuáles son las fuentes? Ya que sabemos que de la Biblia tenemos muy pocas fuentes, incluso nada de fuentes para darle una credibilidad histórica a algún personaje de la Biblia. No así con los personajes hurritas, hititas, ugaritanos, egipcios, donde sí tenemos fuente. En ese periodo que usted menciona, el bronce tardío, es un periodo donde tenemos una escritura real, el acadio. Entonces, hay correspondencia entre los hititas, los ugaritanos, los hurritas, Egipto, que se comunican en estas cartas en acadio. Sí, precisamente en toda esa zona, el acadio y los dialectos asirios, digamos, semíticos, era la lengua franca del lugar, ¿no? O sea, Claro, para las lenguas. entenderse entre los egipcios, los mitanios y los hititas, recurrían al asirio, ¿no? Exacto, O al sí, como un acadio, ¿no? tipo de escritura, sí, yo mencionaba como una escritura real el acadio, las tablillas, por ejemplo, las encontradas en Amarna. Entonces, el hecho de que usted traiga en esta quinta entrega estas culturas indoeuropeas, nos enseñe sobre Mitanni, el reino de Mitanni, es un tema muy poco abordado. Entonces, siempre se pasa por alto Mitanni porque, claro, no hay fuentes abundantes que podamos leer, podamos estudiar, pero no por eso los dejamos en el olvido. Entonces encuentro que es buenísimo que nos pueda traer esta entrega. Claro, y evidentemente como comenté anteriormente, no existen registros oficiales, ¿no? Y parece que el reino de Mitanni o el imperio que pudo haberse constituido no duró demasiado, ¿no? Quizá unos 2, 3 siglos nada más, ¿no? En comparación con un imperio egipcio o el reino de Egipto que duró más de un milenio, 2 milenios, o sea, es una cultura mucho más conocida, ¿no? Claro, Exacto, es así el asunto, sí. Claro, y los registros de esa época están en cuneiforme y en tablillas, todo, y son contemporáneas a los personajes, ¿no? Como tú dices, la Biblia no puede considerarse algo así, ¿no? Es un documento posterior, ¿no? O sea, son una serie de documentos posteriormente elaborados a los hechos de los que cuentan, de los que relatan, ¿no? Claro, esa es la exacto, diferencia, ¿no? Sí, sí. exactamente. Y bueno, recordarle a la gente que estas entregas están dentro de una playlist en el canal de YouTube, para que no se pierda ninguna de las 5 entregas de estas primeras culturas indoeuropeas. Ah, ya, muy bien. Sí, hay que recordarles eso y que esta es la quinta entrega y es una serie de capítulo por capítulo, digamos, para mostrarles cómo se desarrollaron las culturas indoeuropeas iniciales. Que nos Sí. permiten luego conocer otras culturas posteriores, porque en base a estas se enriquecen otras culturas por todo el sector. Entonces, siempre es primero ir a las fuentes primarias, conocer lo anterior, para luego entender, comprender los procesos de las siguientes culturas. Claro, es así. Hay como una acotación, ¿no? Los hititas del norte también eran indoeuropeos, pero eran de la rama Anatolia. En cambio, los mitanios pudieron haberse en contacto con los indoarios que vinieron desde Oriente, o sea, los hititas vinieron, digamos, desde el norte, en cambio los indoarios vinieron del oeste del este y se encontraron en esas zonas, ¿no? O sea, unos vinieron por un lado y los del otro y a pesar de tener un origen común, recién se encontraron ahí en la tardía era de bronce, ¿no? Ajá, bueno, Del el detalle. periodo del bronce tardío es mi periodo favorito en la historia, me encanta ese periodo, pero cosa curiosa que para la Biblia, que
esos escritos donde están presentes los hititas, como Urías el hitita, el esposo de Betsabé, Sí, sí. que peleaba para el rey David, la Biblia lo menciona como hitita y la Biblia menciona a los hititas como cananeos. Y la arqueología nos permite entender que los hititas jamás fueron cananeos. Ah, claro, es un detalle interesante, sí. Sí, Claro, en la Biblia no estaba, o sea, los que escribieron los textos que posteriormente formaron la Biblia, claro, a lo mucho, digamos, se enteraron de hititas que pudieron vivir a comienzos de la era del hierro, ¿no? Digamos, claro. pero la cultura hitita o el reino, había un reino hitita todavía anterior a ellos, ¿no? Como tú dices, de la tardía era de bronce, ¿no? Claro, la Es, Biblia no tiene detalles muy precisos, ¿no? O sea, en ese aspecto, sí, sí. sí. Bueno, profesor, muchas gracias por esta entrega. Quedamos pendientes a ver si hay una sexta entrega, porque está buenísimo el poder conocer las primeras culturas indoeuropeas. Claro, la sexta entrega podría ser un detalle muy interesante sobre la India misma, ¿no? Quizá podríamos hacer un programa sobre Excelente. eso. Lo dejamos anotado. Gracias, profesor. Un Listo. abrazo para usted y para todos los amigos Igualmente, que verán este video en diferido. listo. Saludos, Carla, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.